Vamos a ir a un texto precioso, Hechos capítulo 17 en esta mañana. Abrimos el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Vamos a leer el texto y oramos. Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección, les predicaba. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Padre, gracias por este texto, Señor. Ayúdanos a entenderlo, por sobre todo a obedecer los principios y el mandato que tu palabra puede darnos y seguramente nos dará esta mañana, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, Pablo llega a Atenas, como vinimos viendo desde Berea. Hay todo un tumulto ahí y los hermanos, nuevos hermanos, lo embarcan hacia Atenas, baja a Atenas. Y ahí está Pablo esperando a Silas y a Timoteo. Y mientras está esperando ahí en Atenas, él observa toda la ciudad. Y observa, y mira, y recorre. El versículo 16 nos dice que mientras esperaba, su espíritu se enardecía viendo
toda una ciudad entregada a la idolatría. Ahora, para entender este texto y para entender lo que provocó el Evangelio en esta ciudad, debemos entender la mente de Pablo. Es verdad que su espíritu se enardecía, la palabra está hablando de exasperar, irritar. Pablo no estaba ahí como un turista sacando fotos ahí con el celular y con la tablet diciendo, wow, mirá, acá está Artemisa, acá está Apolos, acá está este dios, qué bueno, y se sacaba selfies. ¿Se imaginan Pablo con los dioses? Él realmente le pesaba en el corazón y lo que podamos ver en su contexto y lo que vemos a través de este mensaje es que Pablo ya estaba pensando cómo llego a esta gente. ¿Cómo llego a esta gente? Entre paréntesis, hermano, un folleto repartiste esta semana. Uno. A alguien hablaste de Cristo. Uno. Qué contraste de Pablo, ¿no? Por eso este mensaje se centra en lo que es oportunidades. Miren lo que dice Efesios 5, 15 y 16, por favor. Por eso tomamos hechos, hermanos. Las iglesias caen en la comodidad, en centrarnos en nosotros mismos. Laburo toda la semana, estoy cansado, apenas tengo tiempo para congregarme y algunos no se congregan. Siempre duele algo del domingo. En la semana no duele nada, vamos a laburar. Siempre el domingo hay algo. Siempre el domingo cuesta levantarse, pero mañana te levantás porque perdés el premio en el trabajo o porque tenés que ir a trabajar. Siempre hay tiempo para todo en la semana. Pavear en el Facebook, Twitter, perder tiempo en cualquier estupidez. Venís en el tren, estás en el trabajo. Hay tiempo para todo, para chusmear, para hablar, para compartir, pero un folleto no pudiste entregar. A nadie pudiste hablar de Cristo. Dios lo ve eso. Que podamos este año tener una mente que obedezcamos la gran comisión. Que podamos este año cumplir lo que dice, miren, Efesios 5, 15 y 16, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren pues, es lindo ver el Efesios, ¿no? El contexto, pero Pablo en lo que es, está hablando de andar como hijos de luz. Miren, anden como sabios, no como tontos, como necios, es duro ahí. Compren bien el tiempo, eso es aprovechando la oportunidad, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Los días son malos. ¿Te tengo que explicar que los días son malos? Muere gente toda la semana. Van a la eternidad, unos con Cristo y otros sin Cristo. Los días cada vez van a ser más malos. Pero como creyentes estamos cumpliendo. Pastor, trabajo mucho, estoy cansado, apenas me congrego, no tengo tiempo, no leemos, no oramos, no testificamos, no venimos a orar y perdemos los privilegios. Tenemos 5.000 folletos ahí, por ahí quedan, qué sé yo, quedan 3.000, no lo damos. Y mucha gente está dispuesta a escuchar. Y hay oportunidades, están al lado tuyo y no lo ves. Yo lo veo, hermanos, son oportunidades. En cada trabajo, hoy no está la señora que vino, el miércoles pudimos compartir el Evangelio, son oportunidades. Yo siembro. El resultado, como dice el himno, es del Señor. Pero guay con que no esté sembrando. Y este pasaje nos habla de aprovechar las oportunidades. Pablo estaba en Atenas, una ciudad horrible para un cristiano, ¿no? Un cristiano falso estaría sacándose selfies con los dioses. Pero Pablo estaba viendo ahí cómo llegar con el Evangelio. Por eso versículos 16 y 17 nos dice que el ambiente, Pablo lo vio como una oportunidad. El ambiente en que estaba era una oportunidad. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y el equipo misionero, su espíritu se enardecía dentro de él. Al contemplar, dice las Américas,
la ciudad llena de ídolos, llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. ¡Wow! Atenas, un poquito de algunos datos históricos. La influencia de la idolatría estaba en todo lado. Hasta el nombre de Atenas había sido elegido en honor a la diosa Ateneas. El Areópago el nombre Areópago venía del dios Marte. Todo era idolatría. Marte era para los romanos el dios de la guerra. Así que mientras Pablo estaba ahí, no estaba interesado en ver los monumentos, sino en ver cómo llegar. Se enardecía viendo toda esta ciudad entregada. Dice, Atenas ya no era una ciudad próspera como antes. El brillo de Atenas realmente significó mucho en los siglos V y IV antes de Cristo. Pero aún así, descansaba una reputación del centro del arte, la literatura, la filosofía y la oratoria. Entonces era una típica ciudad universitaria, idólatra y pagana. Los más influyentes filósofos estaban ahí. La concentración de toda la religión y todo el paganismo y toda la oratoria, todos los máster estaban ahí. Realmente Pablo estaba en el centro del mundo antiguo. Ahí estaba. Fue un ambiente chocante. Por eso Pablo en primer lugar ven que va a los judíos y discute. Los judíos es lo que podría lograr más influencia entre los atenienses piadosa, de llevarles al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y Pablo, lo primero que va es ahí. Así que discutir, la palabra discutir, como vimos, no es lo que hoy pensamos. La palabra discutir tiene que ver con exhortación, decir, enseñar. Y él estaba ahí con judíos y gentiles piadosos. Pero fíjense que no solamente estaba ahí, dice en el versículo 17, que también con judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. La plaza era el lugar público donde también se juntaban los políticos o el Senado, y él aprovechaba cada hueco de la ciudad para enseñar el Evangelio. Por eso aprovechaban la oportunidad que había, él la aprovechaba. Y el ambiente fue aprovechado por Pablo. Y nos dice el versículo 16, el 17, que lo hacía diariamente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día. Cada día. Cada día él veía oportunidad de enseñar el Evangelio. De alguna forma lo hacía. Con los judíos en la sinagoga, pero en la plaza de algún rincón del mercado. Diariamente. Y eso me habló mucho, hermanos. Eso es oportunidad. Entonces, ¿qué hago acá? El ambiente de Dios me puso, es horrible. El ambiente laboral que tengo en mi fábrica. ¿Cuántos trabajaron en fábrica alguna vez? Es horrible, ¿no? El otro día hablamos de la música que ponen los compañeros, el vocabulario. Bueno, estás ahí. Y la Biblia dice que nos pone para hacer luz. Cada lugar que hay, cada cliente que tenemos es una oportunidad de hablar de Cristo. No lo convertimos nosotros, pero Pablo lo veía como una oportunidad. Y no el domingo, o cuando hay una campaña evangelística en la iglesia, si otro habla, yo no sé qué decir, yo tengo miedo, yo no sirvo para hablar. ¿En serio? No serví para hablar de Cristo, pero otras cosas sí serví para hablar. Y hablamos muy bien. Y para hablar mal, ni te cuento. Y para el chusmerío, la Biblia dice siempre tenemos el oído dispuesto. Pero para hablar de Cristo, Pablo lo veía cada día como una oportunidad. Hermano, esto va más allá de tu temperamento. Y la Biblia no habla de que tu temperamento te impide hablar. Habla que hay evangelistas y habla que hay enseñadores. Pero dice que la gran comisión es para todos. El ciego dijo, una cosa sé, ¿se acuerdan del Juan 9? El cieguito
Que los padres dicen, edad tiene, pregúntenle a él. ¿Y él qué dijo? Miren, yo no sé mucho, pero una cosa sé. ¿Qué dijo? Antes era ciego y ahora ve. ¿Tanto te cuesta decir eso? Yo no sé mucho, pero la Biblia dice que va a haber un juicio, que Dios va a juzgar, y que si no tenés a Cristo te vas a morir. ¿Tanto te cuesta decir eso? Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? ¿En serio? Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que me cree. Creo que no hay mucha convicción al decirlo. Pablo aprovechaba y el ambiente fue una oportunidad. Y eso es impresionante, el versículo 16. Zenar decía, wow, pero qué horrible esta ciudad, qué feo, qué idolatría. Pero ella estaba pensando, hay que, de alguna forma, voy a hablar. Y día a día buscaba la forma de llevar a cabo. Hermanos, entre nosotros hay gente que no cree todavía. No te lo digo desde acá porque este mensaje, si no estuvieran grabando lo digo. Entre nosotros hay gente que no cree. Entre nosotros viene visita y le tengo que pedir por favor que se siente al lado y abra la Biblia. Porque venimos, nos sentamos en el culto y enseguida nos damos cuenta que hay gente nueva. Entre nosotros hay gente que no cree y usted debe ir y decirle, ¿creíste ya en Cristo? Después te digo, hermano. Yo les dije, tenés que ser incisivo. Pero venimos, agarramos la Biblia, nos sentamos, escuchamos, tomamos un cafecito y nos vamos. Entre nosotros hay gente que viene de visita y no nos acercamos. Ni siquiera sentarte al lado y decirle, te presto una Biblia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Segundo, versículo 18 al 21, por favor. Y algunos filósofos de los escritureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber que en esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto es hermoso, este texto es precioso. Primero que Pablo aprovechaba el ambiente, era una oportunidad. Yo no sé qué ambiente tenés, pero seguro el Señor te tiene ahí con un propósito. Tu jefe, un compañero, compañeros, ay, no sabes lo que pasó la semana. ¿Te acuerdas cuando vimos el Evangelio y lo vamos a volver a ver? Tomaron si tenés el Evangelio en mente, lo que pasó tal accidente, lo que pasó tal homicidio es una oportunidad de guiar a Cristo la conversación. Dios después convierte. Pero ahora Pablo se encuentra con que algunos filósofos, dice el versículo, también disputaban con él. Algunos de los filósofos, dice las Américas, epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este tipo? O palabrero. Charlatán, esa es la traducción. Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas. Estaban ahí escuchando, mira, escuchad lo que dice. Porque les predicaba Jesús y la resurrección. Versículo 19. Lo tomaron, algunos creen, yo creo también lo mismo, que unos creen que lo tomaron amablemente para conversar. Yo creo que lo quisieron arrestar, y en ese arrestar también estaba la curiosidad que lo querían oír de forma más íntima. Lo escucharon ahí entre el mercado hablando y lo trajeron las autoridades. Lo llevaron al Areópago, ese sector donde se discutían los grandes temas de la ciudad. Es como el centro de las universidades, se juntaron todos los grandes filósofos y profesores y sus alumnos. Y le dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? No es una oportunidad. Pablo les contesta. Imagínate que te llama tu jefe,
o de la oficina de personal. ¿Cuántos trabajan en fábrica? Varios, ¿no? Dice, mira, te llamo por esto. Vos vas a una iglesia, ¿no? Sí, sí. ¿Me puedes decir qué crees? ¿Qué vas a hacer? Yo digo, a mí primero que te pones nervioso y decís que, bueno, esta es la oportunidad. ¿Qué digo, Señor? ¿Qué hago? Pero Dios nos da oportunidades. Nunca nadie, un cliente, no te dijo, o una persona, ¿qué creen ustedes? Y ahí vos que no le vas a salir con la Virgen María ni nada de eso. Hermano, esta es la segunda oportunidad. No solamente la oportunidad es el ambiente, sino la argumentación. Es una oportunidad. Argumentar. Dar tu fe con argumentos sólidos de la palabra de Dios. Son oportunidades que debemos comprar, aprovechar, prepararnos. Argumentos. Y lo que esta gente quería era que Pablo, decinos qué crees, por favor. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que estás diciendo? ¿Qué es esto? La versión NBI dice, el versículo 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos, fíjense, esdrújula es la palabra, no epicureo, se me fue a mí. Epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, dice NBI. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Interesante. O sea, había dos fuertes posiciones de filósofos. O sea, había dos sectores. Los epicúreos, en síntesis, les voy a leer para describir lo que creían, porque es largo. Pero estos epicúreos, que este filósofo vivió en el año 342 al 270 a.C., enseñó que la muerte no era de temer y que aún el alma se extingue cuando el cuerpo muere. El pastor MacArthur explica, dice que la filosofía epicúrea enseñaba que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Los epicúreos eran materialistas y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Él no se involucraba en los asuntos humanos. Esta era la filosofía. Este era uno de los que tomaron la palabra, diciendo, ¿qué crees? Nosotros creemos esto. Estaban los estoicos también. La filosofía estoica enseñaba el dominio total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer y al dolor. Este filósofo, Zenón, del 332 al 260 a.C., que existió, enseñaba que el hombre alcanzaba su más alta aspiración cuando se sujeta a sí mismo al curso de los acontecimientos que son controlados por la necesidad de vivir. Bueno, todos estos filósofos eran los intelectuales que trabaron ahí el debate con Pablo. Y dice que en el griego, Lucas está diciendo que el debate continuó por un tiempo prolongado, horas. Imagínense, horas. Hablando, nosotros tenemos 15 versículos acá, resumidos en versículos, fueron horas la discusión. Pero lo interesante es que Pablo ahí tuvo una oportunidad de argumentar su fe. Eso me encanta. Eso es hermoso. Esa es la oportunidad que tenés por ahí con tu vecina o vecino o amigo, invitarlo a tu casa. ¿Por qué no venís a casa? Vamos a tener una charla de lo que la Biblia dice de la eternidad. Pero yo no creo en la Biblia, ya sé que no crees, por eso te invito. No importa que no creas, yo te voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Te interesa conocer? Bueno, pero mira que no creo en Dios, ya sé que no crees en Dios, no importa, yo te voy a explicar lo que Él dice. ¿Se acuerdan que lo vimos en el Evangelio? Mostrar un argumento. Miren lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 6, por favor, señor. Segunda de Corintios capítulo 10, hermoso pasaje, el apóstol Pablo está hablando acá. 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Les leo ahora la versión Las Américas. Las armas, dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 10, de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Y qué es lo que no está diciendo? Muchos han tomado este pasaje, habla de guerra, de contienda, de armas que no son de la carne, de destrucción en fortaleza. No son demonios. Lo primero que tienen que saber, lo que no son demonios. La fortaleza que está hablando acá, fíjate que lo que impera es la palabra argumentos, son argumentos, pensamientos, filosofía, religión, idea, filosofía, fortalezas ideológicas. Y ese es el contexto de 2 Corintios 10. Pablo lo que está diciendo es que nuestras armas deben ser no para destruir personas, sino argumentos. Nuestras armas son poderosas de Dios en argumentos. Destruir argumentos. ¿Qué argumentos? Todas estas ideas falsas que el hombre que detesta a Dios construye. Entonces no peleamos con personas. Derribamos, somos llamados a derribar argumentos. Con dulzura, con amor. ¿Vieron como Pablo lo hacía? Te daba con dulzura, pero te destruía. Hijitos queridos. ¿Oíste? Y bueno, esa es la idea. Y lo que Pablo está haciendo acá en Hechos 17 es destruir su argumento con las Escrituras. La argumentación es una oportunidad. Por eso, hermano, debes crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso debes congregarte en una iglesia, los que nos están escuchando, que estudie la Biblia. No que sean payasos saltando adelante diciendo cualquier cosa. Por eso debes crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tener argumentos que cuando estás, como por ejemplo, revocando una pared, pintando una pared, trabajando en la cinta, llevando a los chicos a la escuela, y alguien te pregunta, ¿qué creen ustedes? Bueno, si nosotros queremos esto y esto. Ah, pero ustedes dicen, sí, es verdad, pero la Biblia dice esto, pero yo no creo en la Biblia, no importa, yo te digo lo que dice la Biblia. La Biblia dice, las Escrituras dice esto. Pero yo creo en la evolución y que el hombre comenzó todo con el Big Bang. Bueno, muy bien, pero la Biblia dice que empezó así, así, así y así y así. Y eso va a ser Pablo ahora. Entonces, hermanos, lo que no es este texto de 2 Corintios es que debemos reprender demonios en la gente y decir, vamos a destruir la fortaleza con la sangre de Cristo. No está diciendo eso. Está diciendo, prepárate en el Señor, en las Escrituras, y empezar a derribar argumentos con las Escrituras. Eso hizo Esteban. Por eso lo apedrearon. Rechinaban los dientes de odio, de escuchar la argumentación. Hechos capítulo 7. Entonces Pablo ve una oportunidad en Atenas, con el ambiente, con tanta idolatría, el centro de la filosofía, el centro de la oratoria, el centro de la cultura que hasta el día de hoy permanece, el centro del modernismo antiguo. Pablo ve una oportunidad y dice, bueno, yo acá tengo que compartir de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Dios preparó un terreno. ¿No puedes decir de qué hablas? Ahí está, listo, oportunidad. Antes de seguir, porque yo me voy, ya ni estoy mirando el bosquejo, pero orás por algo así. No estás pensando que el pastor te vaya a hablar en la casa. No, me encanta. Con tantos amigos yo voy, el pastor Cristian también vamos a ir. Junten amigas y amigos y vamos a hacerlo. Pero vos debes hacerlo. Porque en alguna oportunidad que tenés no va a haber alguien. Tenés que hacerlo vos.
por eso está el inductivo. Estás aprovechando las herramientas de la iglesia. Fundamento de la fe que vamos a tener. Tiene que estar, hermano. No me digas que estás disfrutando este mensaje y después no estás en el fundamento de la fe. ¿Qué vas a hacer para fundamentar tu fe delante del incrédulo? Mirá la oportunidad que Dios te pone. Vos no sabés quién puede Dios ponerte adelante. Miren, van a ver cómo termina la cosa acá. Quizás Dios pone delante tuyo un futuro misionero, un futuro pastor, un futura persona que sea incidente en los demás. Pablo ahí estaba, dice, bueno, es una gran oportunidad ahora argumentar, tener la oportunidad. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclama. Como les digo, para mí es como que lo arrestaron. Y el versículo 21 dice, pues, ¿saben por qué lo hicieron? Todos los atenienses, 17:21, y los extranjeros que estaban de visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en oír algo nuevo. Esta gente no laburaba, evidentemente, lo que dice el contexto, que no trabajaban con la mano. Tenían plata, no sé qué tenían, no laburaban, y lo vemos en Corinto, por ello veían mal trabajar con la mano. Ellos eran filósofos, ellos eran pensadores, ellos eran los grandes maestros. Pero dice, no pasaban otro tiempo, sino que a ver qué otra cosa nueva hay, qué otra filosofía había. Y Lucas dice, un autor, describe la vida de una típica ciudad universitaria de aquellos días. Los académicos se daban el lujo de dedicarse a buscar más conocimiento, más, como decíamos en Corinto, Sofía, más filosofía, más sabiduría humana. No realizaban labor manual alguna, ni se dedicaban a otra cosa que no sea debatir conceptos en la plaza para así agregar las últimas ideas a su cúmulo de conocimiento. Terrible, ¿no? Los profesores y los estudiantes gastaban más tiempo debatiendo teorías investigadas por ellos mismos o aprendidas de extranjeros, cuya presencia era cosa común en el lugar, porque era una ciudad, por su cultura, iba mucha gente ahí. Todos sacaban selfies con Diana, con todos los dioses. Los extranjeros vivían entre los atenienses por periodos largos o cortos y eran invitados a contribuir en el proceso de analizar nuevas ideas. Miren el contexto, este es el ambiente. ¿Tenés algo nuevo? Vení, decinos, ¿qué crees vos? Ah, qué bueno, vamos a anotar. Lo agregaba. Bueno, la invitación de hablar en el Areópago fue una oportunidad. El ambiente y la argumentación. Ahora, iglesia, lo que están escuchando, quizás lo primero que se te viene a la mente es decir, bueno, pero pastor, acá sería bueno, wow, ante un auditorio así hay que estar preparado, ¿no? Hay que saber un poquito de oratoria, cómo hablar, cómo pararse, cómo mirar, cómo mover las manos, cómo gesticular, no decir furcios. Hay que tener un poquito de preparación para eso. Y también un poquito de entender la filosofía, el ambiente transcultural, y hacer un cursito de esto y de aquello, y entender un poquito del idioma y el trasfondo de los lugares que contribuyen, el trasfondo de cada dios también. Hay que estar preparado, porque Pablo ahí se encontró de pie solito en el Areópago con toda esta manga de profesores y filósofos grandes de la época. No sé, hoy día estar parado en medio de una gran convención de grandes sabios. No estamos hablando de cristianos, grandes filósofos de hoy y pensadores que contribuyen a nuestra cultura y la cultura mundial. ¿Saben cuál fue el pensamiento de Pablo? No lo digo yo. Cuando tenían esta oportunidad, ¿saben cómo se preparaba él? Miren, 1 Corintios capítulo 2. Porque Corinto tenía la misma influencia grecorromana y ateniense, tenía la misma influencia. 1 Corintios 2, 1 al 5, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ah, qué cosa. Miren cómo termina el versículo 5. ¿Por qué? Yo me propuse ir a ustedes no con tanta maestría mundana, secular. Miren, yo me propuse no saber cosa alguna entre vosotros sino Cristo. O sea, Pablo lo único que le importaba era saber quién era Cristo. Saber teología. Eso le interesaba a Pablo. Presentar bien el Evangelio. Eso, y estuve en usted con mucha debilidad y tengo, bueno, lo mismo en Corinto, las características que rodeaban físicas a Pablo. Es más, los corintios, influenciados por la filosofía de su época, menospreciaron al apóstol Pablo. Decían era feo, aspecto feo, hablaba mal, quizá era petizo, no era orador, era torpe. Por eso, 2 Corintios 10, la defensa que hace Pablo. Pero dice, a mí lo que me importó ir a ustedes darle bien a Cristo. Reviéntenme a preguntas, pero yo les presento a Cristo. Es el Señor, el amo del universo. Saber a Cristo. Nada más. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no me preparé en oratoria, en ciencias, en todo lo que ahora la iglesia busca prepararse para ganar al mundo? Cuando lo que tenés que prepararse es con las escrituras. El mundo se prepara para ser un buen ingeniero, ser un buen arquitecto, un buen médico. Buenísimo, amén, Dios da eso. Pero nosotros los pastores debemos prepararnos para presentar bien a Cristo. Estoy acá para eso, no para ser un tonto delante del payaso y ganarle el aplauso a la gente. Y eso hizo Pablo. ¿Para qué? Para que su fe no descanse en sabiduría de hombres, en nosotros, sino en el poder de Dios, en que Dios se manifiesta a través de las Escrituras. Y así fue entre los atenienses. Su consistencia, su fe tenía consistencia. La pregunta es, si Dios te da la oportunidad, ¿qué vas a decir? ¿Tenés consistencia? ¿Sabés? ¿Podés abrir las Escrituras? Y si Dios te presenta la oportunidad, como ha pasado y lo estamos viendo, de que tenés, no sé, un gobernador o gobernadora que pasa ahí, tenés la oportunidad de, toca tu puerta, que ahora te visitan, toca tu puerta. ¿Qué le va a decir? ¡Ay, me firma acá! ¿Me puedo sacar una selfie con usted? Hermano, Dios te la está trayendo. ¿Qué le vas a decir? ¿No es oportunidad de darle un folleto? Si estamos orando por usted, pero principalmente por su estado eterno. Eso hizo Pablo, aprovechó, compró las oportunidades. Por último, tuvo la gran oportunidad, su exposición. Ahí viene, versículo 22, dice, entonces Pablo, poniéndose en pie, le pide si puede leer 22, por lo menos. Entonces Pablo, 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de los areópagos, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasado y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni en honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a repasar. Pablo está en Atenas, llega ahí, el centro de la cultura antigua, el centro de la filosofía, el centro del arte, el centro de la oratoria, el centro de los grandes pensadores. Se enardece y dice, no puedo creer tantos ídolos, un ambiente tan pagano, se enardecía, pero a su vez iba a las sinagogas y enseñaba a los judíos y quería ganarlos para Cristo. Y a su vez iba al mercado, a la plaza, a cualquier recoveco y enseñaba. Lo agarran, vení para acá, decinos, ¿qué crees? Lo llevan al Areópago. Dice, bueno, queremos saber, siempre estamos averiguando de los que vienen extranjeros qué creen. Decinos qué crees, porque escuchamos ahí que está predicando un tal Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Decinos. Bien, Pablo hace así. Listo. Ahora viene la oportunidad y él la compra, la hace propia de predicar. ¿Cómo lo hace? Porque con el Antiguo Testamento no les puedo hablar, no saben nada, jamás supieron nada de la cultura judía. Lo único que sabían ellos de filosofía. Bueno, ahora hay un contenido. Fíjense, en primer lugar, del versículo 24 al 28 vemos ese contenido. El versículo 24, el apóstol Pablo dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Pablo fue sabio, y eso viene en la práctica de presentar el Evangelio, hermanos. No te avergüences, no tengas miedo, vas a fallar. No sé si eso te anima, vas a fallar, te van a dejar a un lado, te vas a equivocar, me pasa un montón de veces, a veces empiezo mal, me olvido de cosas, pero eso nos crea experiencia, nos crea hábito. Pero Pablo estudió y caminó por todas las estatuas que adoraban y llega a un lugar y encuentra un altar y dice, Deus no, al Dios desconocido. Eso dice, miren el versículo 23, porque pasando y mirando, fue vivo. Pablo fue vivo acá. Pasando, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, obviamente que estaba en griego, y decía, agnostos theos, al Dios no conocido o desconocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, este es a quien yo anuncio. Ahí agarro. Por eso yo les digo, hermano, el Ara San Juan, problemas de gobierno, problemas de salud, muerte de personas, son oportunidades. ¿Y vos qué pensás de la eternidad? Y ahí tenés. No tenemos excusa, hay oportunidades todos los días. Y acá Pablo dijo, bueno, de ese Dios yo le quiero hablar. ¿Cómo le habló? No le atacó a los dioses. No le dijo, ustedes están en pecado porque mirá, adora, hasta la mosca adoran a esta mujer con los senos al aire. ¿Cómo puede ser? No habló así. Yo les quiero hablar. ¿Cómo hacía? No podía sacar el Antiguo Testamento, pero sí citó Isaías 42:5, que no lo dice, pero dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, hablando de ese Dios desconocido que ellos adoraban sin conocerle, no habita en templo hecho por manos humanas. Isaías 42:5 dice, esto es lo que dice el Señor, que creó los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y todo lo que en ella hay, que da aliento a su pueblo y vida a todos los que andan en ella. Hermoso. Pablo toma, y tiene la escritura acá, hermano, cuando vas a predicar, no vas a sacar la Biblia.
Ojalá si estás en tu casa y te invitas amigos, sí. Pero a veces la Biblia tiene que estar acá y los versículos memorizados y decirle. Pablo comienza a presentar a Dios como creador, contenido. En segundo lugar, muestra la autosuficiencia, atributos de Dios. Hermano, la gente no conoce al Dios verdadero. Y también mostrándole sus atributos, eso despliega grandeza. Muestra los atributos de Dios. Miren el versículo 24, dice, no mora en templo hecho por mano de hombres. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Ay, venía a la iglesia. Dios te necesita. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos necesita? Y la Biblia nos dice que Dios es autosuficiente en sí mismo. Tiene gozo en sí mismo. Pablo está mostrando esta gran verdad a todo un auditorio de filósofos. Dios no nos necesita. Es más, Él no habita en templos. ¿Vieron que dice la casa de Dios? ¿Desde cuándo la casa de Dios? Dice, al rey David le dijo, las paredes no me pueden contener. Es el Dios del universo. El universo no lo puede contener. Sin embargo, Él hizo tabernáculo y la presencia de Dios habitó allí. Pero lo que está diciendo Dios es inmensurablemente grande. Y estaban ahí los filósofos, escuchando. Dios sostiene todas las cosas. Otra gran verdad que la gente hoy en día ignora. Miren el versículo 25, por favor. Y Él ni es servido, ni es honrado. Sí, está bien. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas son sostenidas en Él. Hay un versículo precioso, muy importante, en Primera de Colosenses, estaba leyendo el 1, Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17, que es interesantísimo ver que Dios sostiene cada instante de nuestra vida y de la creación. Colosenses 1, 15 al 17, por favor. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten, esa palabra subsisten en el original significa tener apretado, mantener juntos. Si has estudiado ciencias y sabes energía atómica, sabes que los átomos, bueno, yo no sé mucho de eso, pero algo estudiamos en física, se mantienen juntos. Algo hace que los átomos estén juntos. La energía nuclear lo que hace es dividir, y eso es lo que da la explosión. Pero lo que está diciendo el subsiste es que mantiene todas las cosas juntas. ¿Cómo la luna no choca con la Tierra? ¿Por qué un cometa todavía no impactó la Tierra y nos destruyó todo? Y cada que viene parece que va a chocar. Algo lo desvía. Dios sostiene todas las cosas. Todo. Y eso nos dice la gran verdad del apóstol Pablo en Colosenses. Y es lo que le está diciendo a los atenienses. Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. En Él se sostiene. Él da vida a todos, vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalado y los límites de su habitación. Es interesantísimo. Está mostrando un Dios señoreando sobre toda la creación, que es la verdad. Ha puesto límite a nuestros días, no vamos a vivir ni respirar un solo segundo más de lo que Dios diga. Hasta ahí. Y dice, versículo 26, habiendo determinado en sus tiempos los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros,
porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y acá Pablo utiliza frases de un poeta que se llamó Arato, y soy oriundo de Sicilia, de Asia Menor, estoy leyendo el comentario, y que está usando eso como para lograr un punto de contacto. Es como nosotros decimos, ¿vieron lo que se dice acá en Argentina, tal cosa? Bueno, Dios dice esto. Él busca puntos de contacto con la gente ahí, pero le dice las verdades bíblicas. Bueno, el resultado. O sea que, miren la teología que Pablo da, la argumentación hermosa que da. Hermano, estas cosas vos las sabés. Es simplemente ponerte en acción y compartirlo. En la charla con tus hijos, en la charla con las personas. La Biblia dice esto. La Biblia dice que no vamos a destruirnos por la contaminación, ni que los mares se van a desbordar. La Biblia dice que Dios va a destruir la tierra con fuego. El hombre no la va a destruir, la va a destruir Dios, y con juicio. ¡Wow! Pero yo no creo eso. No, ya sé que no creo, pero la Biblia lo dice. Eso no importa si no creo o no creo, pero es así. ¿Y por qué no cae un meteorito ahora? Porque la Biblia dice que Cristo sostiene las cosas. Tenés que tener argumentos. Ahora miren el resultado. Siendo pues, versículo 29 al 31, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina acá ya entra sigilosamente, ahí sí los revienta. Ahí les dice. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante ¿a qué? A oro, plata o piedra esculpido por el arte y el pensamiento humano. ¡Wow! 30 al 31, por favor, hermano. Por tanto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Antes de terminar con el Evangelio, cerrando su argumentación de la aplicación, bueno, ¿ven lo que les dije de Dios? Bueno, toda la naturaleza divina no la debemos resumir a algo hecho por las manos de los hombres. Dios no es eso. La divinidad no es algo que podemos hacer con las manos. No lo digo yo, miren, Isaías 44. Acompáñenme, por favor, vamos a leer rápidamente. Isaías 44. Ya el Antiguo Testamento. Por eso Pablo está citando a Isaías ahí. Sin decir que está diciendo Isaías. Isaías 44. Los formadores de imágenes y de tallas son ellos todo vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Por qué formó un Dios? ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Isaías 44:10, Isaías 44:11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y se avergonzarán aún, serán avergonzados aún. El herrero, mi papá era herrero de caballo y usaba las tenazas para hacer herraduras con el hierro. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas en las fraguas, los carbones de hirviendo, ¿no? Le da forma con los martillos. Miren, este es sarcástico, como lo dice. Y trabaja con ellos con la fuerza de su brazo. Y yo lo vi eso, ¿eh? Luego tiene hambre. Está hablando de la vulnerabilidad del herrero. Le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Eso me pasó a mí. El carpintero tiene la regla. Lo señala con alambre. Con almagre. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón o en semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentar, se enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él.
Parte del leño se quema al fuego y con parte come carne y prepara un asado. Y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace, sí, es muy sarcástico, dice, un libro de, ¿cuánto, pastor? 700 años antes de Cristo. Y hace del sobrante que quedó del asado, usa ironía, hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, mi Dios eres tú. No saben y no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto se quemé en fuego y sobre las brasas lo cocí pan y hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de un árbol? De ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Wow. Bueno, Pablo no le cita así Isaías a los atenienses, pero se lo da a entender. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpido por el arte y el pensamiento humano. Pablo toma la base del Dios no conocido y de ahí les habla. Por tanto, aún así, habiendo pasado Dios los tiempos, ¿cuántos no adoramos imágenes? Oh, todos. ¿Cuántos vienen de paganismo o de distintas sectas? Y Pablo dice, aún pasando Dios la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y mujeres, obviamente, en todas partes, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, está escrito, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres de resucitarle entre los muertos. Bueno, aquí cierra. Y dirían, wow, con semejante presentación hubo un montón de decisiones, pasaron todo adelante. Muchos creyeron, no. Y eso va a pasar. No toda la gente que le presentemos el Evangelio va a creer. No fue así. Los filósofos atenienses no creían en la resurrección, se burlaron. Pablo habló de arrepentimiento y juicio, habló de Hebreos 9:27, habló de que Cristo mismo va a juzgar y Él tiene autoridad y Dios le ha dado autoridad al Hijo del Hombre para que juzgue. Pero dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, versículo 32, se burlaban. Y otros dijeron, ya te escucharemos otra vez. La gota que colmó el vaso cuando dijo de resurrección, porque no creían. Platón había enseñado que el alma muere y que no hay vida después de la muerte. Ellos razonaban que el alma migra a otro lugar, pero la muerte termina con la existencia física del hombre. De ahí después nace la teoría de la reencarnación. Entonces dijimos, Pablo, ya está, querido, gracias. Muchas gracias, seguí tu camino. Nosotros decimos, fracasó. Entonces el pastor, ¿qué tiene? El ambiente. ¿Qué era el ambiente? La argumentación. Semejante predicación. Y mire el versículo 33, por favor, y 34. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyendo, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Este es el broche de oro. Salió de él. Por ahí salió cabizbajo. Bueno, pero atrás, en el fondo, había un tal Dionisio, el Areopagita, que administraba el Areópago. Y yo, che, Pablo, ¿sabes qué me interesó eso? Yo creo. Y una mujer Damaris, o también Damaris en el original, que dice que era una mujer distinguida, por eso le invitaban al Areópago, que también creyó y se unió a él. Y algunos poquitos más. Por eso dice en Tesalonicenses que Pablo siguió en Atenas un tiempo más predicando. Pero la historia no revela, la Biblia no dice que haya habido una iglesia en Atenas. Pero les leo algo interesante. Ni el Nuevo Testamento ni los padres de la iglesia primitiva se refieren a la fundación
de una iglesia en Atenas. No obstante, Eusebio, historiador eclesiástico del siglo IV, escribe esto. Dionisio, uno de los antiguos pastores de la diócesis de los Corintios, aproximadamente en el año 170 después de Cristo, relata que el primer obispo de la iglesia en Atenas era un miembro del Areópago, otro Dionisio, cuya conversión original fue después del discurso de Pablo a los atenienses que Lucas dice. Wow. Entonces, hermano, qué hermoso es aprovechar el ambiente, prepararte, predicar. No mire los resultados, pero Dios puede usarte con un Dionisio. Fue pastor, dice. Quizás crean 1 o 2 personas, pero los resultados del Señor. Hubo fruto. No lo que nosotros hubiéramos visto, wow, 3.000, pero hubo fruto. Los demás no creyeron, pero los resultados son del Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso es estudiar esto. Cuántos principios, Señor. Ayúdanos a que en el ambiente que estamos mañana, ya lunes, a una familia, padres, hermanos, poder presentarle a Cristo. Danos la sabiduría, la sagacidad para abrir la Biblia, quizás como el ciego de Juan 9, digamos, mira, una cosa sé, yo antes era ciego, ahora veo. No sé mucho, pero sé que Dios me libra del infierno, que podamos decir la verdad de Cristo. Hay folletos, Señor, que los hermanos nos podamos comprometer con llevar y dar, Señor, las Escrituras, Señor. Gracias por este hermoso texto. En tu nombre, Señor. Amén.